You're new. Sí. Wilbelis. Right? Yeah, yeah. Amén. Mi nombre es Jessica Santos. Wilbelis and Calvin. Y Kelly. Amén. Dios le bendiga. Proverbios 13. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. El hijo sabio recibe el consejo del padre, pero el insolente no escucha las reprensiones. Del fruto de su boca el hombre comerá el bien, pero el alma de los prevaricadores hallará el mal. El que guarda su boca guarda su vida, pero el que mucho abre sus labios acaba en desastre. El perezoso desea y nada alcanza, mas los diligentes serán prosperados. El justo aborrece la palabra mentirosa, el malvado se hace odioso e infame. La justicia protege al perfecto del camino, pero la impiedad trastorna al pecador. Hay quienes presumen de ricos y no tienen nada, y hay quienes pasan por pobres y tienen mucha riqueza. Las riquezas de un hombre puede ser el rescate de su vida, pero el pobre no escucha amenazas. La luz de los justos brilla alegremente, pero se apagará la lámpara de los malvados. Ciertamente la soberbia produce discordia, pero con los prudentes estará la sabiduría. Las riquezas de vanidad disminuyen. El que recoge con mano laboriosa se aumenta. La esperanza que se demora es tormento del corazón. Árbol de vida es el deseo cumplido. El que menosprecia el precepto se perderá, y el que teme el mandamiento será recompensado. La instrucción del sabio es manantial de vida, pero para librar de los lazos de la muerte. El buen juicio da gracia, el camino de los transgresores es duro. Todo hombre prudente procede con sabiduría, el necio manifiesta su necedad. El mal mensajero acarrea desgracia, el mensajero fiel acarrea salud. Pobreza y vergüenza tendrá el que menosprecia el consejo, pero que acepta la corrección recibirá honra. El deseo cumplido recoja el alma. Apartarse del mal es abominable para los necios. El que anda entre sabios será sabio, pero el que se junta con necios saldrá mal parado. El mal persigue a los pecadores, pero los justos serán premiados con el bien. La herencia del bueno alcanzará a los hijos de sus hijos, pero la riqueza del pecador está guardada para el justo. En el barbecho de los pobres hay mucho pan, pero se pierde por falta de justicia. El que no aplica al castigo aborrece a su hijo. El que lo ama lo corrige a tiempo. El justo come hasta saciarse, pero el vientre de los malvados quedará vacío. Bendiciones. Jessica. Bueno, ahora despedimos a los jóvenes, que está la hermana Mili, los jóvenes se pueden ir conmigo. Y presentamos al doctor José Antonio Santos Borda, que va a dar una charla sobre los proverbios. Estamos estudiando los proverbios y qué interesante saber que él nos va a llevar a conocer un poquito más. Amén. Amen. Hermanos, que el Señor les continúe bendiciendo. Amén. Estamos contentos de estar aquí en nuestra casa, bendito sea el Señor. Aunque como cristianos pues tenemos varias casas ya, ¿no? Ya acabamos de llegar de la iglesia que plantamos en Nuna, Georgia. Venimos de Puerto Rico a celebrar una
Bueno, una celebración que tiene alegría y lágrimas al mismo tiempo, porque estábamos despidiendo a una pareja ministerial, uno de los primeros miembros de la iglesia que plantamos allá, que por cosas de la vida, pues él quedó ciego y ella y la esposa pues le están dando diálisis. Y entonces la iglesia, dentro de esa actitud de comunidad y el amor que tenemos que tener como comunidad, la iglesia los estuvo sosteniendo a ellos ya casi un año estuvieron sosteniéndole, pero ellos decidieron vender la propiedad que tenían en Georgia y regresar nuevamente a México. Y en esa celebración, como se dice en buen castellano, era un bittersweet, porque estábamos despidiendo a unos amigos, pero sabiendo que ellos iban a estar en mejor posición. Porque no hay nada mejor que regresar a casa. Por eso es que yo estoy contento de estar en Pan de Vida, porque aquí en Pan de Vida tuvimos unos poquitos años, ¿no? Estuvimos trabajando acá unos poquitos años junto con el pastor Juan Pablo, junto con la pastora, primero acá, junto con la pastora Laura, la pastora Maritza, y básicamente pues nos gozábamos con mientras estábamos aquí. Saludo a Eloy, a su hermana, bendito sea el Señor, y ustedes que no le conozco, pues me doy por conocido. José es mi nombre, Santo es mi apellido. ¿Sí? Y entonces, eso pues, básicamente lo que tenemos. Pues estamos hablando bajo el libro de Proverbios, y el pastor Juan Pablo me dio instrucciones de que hablara sobre Proverbios capítulo 1 al 9. Creo que ya ustedes lo estudiaron, creo que ya discutieron sobre eso, pero sería bueno dar un repaso a esto que estamos hablando. Y cuando académicamente hablamos de un libro de la Biblia, siempre es bueno mencionar una introducción para saber básicamente de qué se trata el libro. Y este libro de Proverbios pues pertenece a la sección de la Biblia hebrea que se llaman los escritos, ¿ok? Eso, para aquellos que les gusta estudiar, son los que se llama el Ketubín. Ketubín en la Biblia. Está el Pentateuco, los Neivim y los Ketubín. Los Neivim son los libros proféticos, y los libros, los otros que llaman los escritos, pues son este libro donde pertenece el libro de Proverbios. Pero dentro de los escritos también hay una sección que se llama los libros sapienciales. Y dentro de los libros sapienciales hay 5 libros. De estos 5 libros, Proverbios es uno de ellos. Pues el cuerpo sapiencial tiene la afinidad con nuestros refranes populares. Usted sabe que nosotros como latinos tenemos en nuestro hablar muchos refranes. Hablamos más bien, como digo yo, en parábolas a veces. Y mucha gente que no nos conoce piensa que estamos hablando un lenguaje raro, ¿ok? Porque decimos muchas veces que camarón que se duerme se lo lleva la corriente. No, Goya lo hacen asopado. Camarón que se duerme, Goya lo hacen asopado. Eso es para y lo ponemos en una latita y te lo vende después. Pues entonces, pues nosotros pues sabemos que dentro de esos refraneros, pues muchas veces decimos verdades que nos ayudan a nosotros a entender la vida. El libro de Proverbios se trata de esto. Se trata de esto, de refranes. Amén. Y el propósito de esta tarea sapiencial es la de la enseñanza, no es de la enseñanza intelectual, ni el proponer una especie de catequismo ético, ni indagar en la vida humana, en un orden cósmico, en algo superior. Más bien sería como una oferta de sensatez, que no es una imposición para no servir de guía para todo otro, no, para todas otras cosas. Quiere decir de que los proverbios, pues básicamente son esos dichos. Llegó el pastor. Pues entonces, ¿qué decimos a esto? En el libro de Proverbios, cuando usted hace la pregunta, ¿cuál es el título del libro? Pues mire, en el primer versículo, en el primer capítulo, le dice el título y le dice quién es el autor. Los Proverbios de Salomón. Y si acaso en ese versículo, si usted no sabe quién es Salomón,
pues le dice que es hijo de David, rey de Israel. ¿Ok? Así es que ya tenemos evidencia interna dentro del libro. Leyendo el primer versículo tenemos mucha información, que son proverbios, que el libro se llama Proverbios, que lo escribió Salomón, que Salomón es el hijo de David y que fue rey de Israel. Amén. Ahora, ¿por qué un libro de dichos sagrados? Pues en el título pues se encuentra en el primer versículo, y este título viene de la palabra hebrea Mishlei Shemot, que en la Septuaginta se le llama Paroimi. Esto se lo estoy dando simplemente como información, usted no tiene que aprenderlo. Esto, nosotros los intelectuales, como digo yo, nosotros los académicos, somos los que nos ponemos a indagar estas cosas, pero es bueno que usted las tenga. Jesús, sin embargo, Jesucristo hace uso de este término Mishlei en Juan 16, en Juan 16, 25 al 29, también lo usa en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 22. Y Mishlei viene de Mashal, que es como un dicho común que nació de la experiencia humana y llega a usarse en forma comparativa y normativa. Ese dicho o regla de la conducta humana sirve de modelo para el creyente. Así es que estamos hablando de un tipo de oratoria informal donde el individuo habla estos dichos y la gente aprende algo, ¿ok? Si vamos a definir qué es un proverbio, pues un proverbio es un dicho corto que resalta una norma para la vida. Es un dicho corto que ofrece consejos de un sabio en un campo especial a personas que no tienen mucha experiencia en ese campo, o es un dicho que enfatiza consejos prácticos para la salud física, emocional y espiritual, la salud física, emocional y espiritual. Como ustedes saben, Salomón tuvo una entrevista con Jehová. Y en esta entrevista que tuvo con Jehová, Jehová le dice a Salomón: pídeme lo que quieras. Yes. Ya, pídeme lo que quieras. Y Salomón pudo haber pedido más soldados para el ejército, pudo haber pedido riquezas, pudo haber pedido quizás que se le financiara la construcción del templo, pudo haber pedido muchísimas cosas, pero él le pidió al Señor sabiduría. Amén. Eso hace a Salomón un experto para que nos diga ahora unos dichos, los cuales nosotros vamos a aprender algo de ellos. ¿Ok? ¿Por qué razón? Porque cuando hablamos de esta relación de Salomón con Jehová, estamos hablando de una relación de un padre con un hijo. Y básicamente, si estamos hablando de unos dichos que son normales y comunes a nuestra vida cotidiana, pues entonces estamos hablando de cómo un padre se dirige a un hijo para corregirlo, o quizás para darle unas ideas, darle una idea de cómo trascender en la vida. Amén. Pues vemos que las metas de los proverbios en el capítulo 1, versículos 2, 3, 4 y 6 es para conocer, para comprender, para adquirir y para dar. Y usted ve que estos verbos nos llevan a nosotros a entender de que nosotros necesitamos conocimiento. Ese conocimiento necesitamos comprenderlo y necesitamos que sea nuestro para nosotros podérselo ministrar a otros. ¿Ok? Por eso es el conocer, el comprender, el adquirir y el dar. Tremendo. Amén. Pues estas metas de los proverbios las podemos ver como la sabiduría, que es la disciplina, y los dichos de inteligencia. Esa disciplina puede ser enseñanza, justicia, derecho y equidad, o puede ser sagacidad, o sea, conocimiento y prudencia. Quiere decir que este experto que ahora nos está hablando sobre la sabiduría, nos está diciendo que van a haber varios campos dentro de nuestro conocimiento, dentro de nuestro gnosis, nuestro conocimiento cognitivo. Van a haber ciertos campos donde nosotros vamos a estar operando, y vamos a estar operando en eso, en la inteligencia. ¿Qué es la inteligencia? Versión José Santos. Es saber usar los conocimientos. Eso es inteligencia para mí. Si usted me pregunta que dé una definición, esa es la definición que yo daría. Porque una persona inteligente no es nada más y nada menos una persona que sabe usar lo que conoce, lo que sabe.
Pues esta enseñanza nos da a nosotros la oportunidad de nosotros también poder enseñar a otros. Porque, que muchos repetimos en la iglesia el Proverbio 22:6, ¿no? Instruye al niño en el camino, aunque fuera viejo se apartará de él. Ve que lo sabemos de memoria. Instruye al niño en su camino. Ahora, ¿por qué nosotros nos atrevemos a repetir ese proverbio? Somos niños. ¿Perdón? No somos niños. Porque Bueno. No, digo, Ah, mejor. para instruir al niño, para enseñar, amén. porque hay una verdad en eso. Hay una verdad grande. Ujú. Y es que primero, y la podemos encontrar, te la podemos encontrar tácita dentro del versículo, es que la responsabilidad de la enseñanza viene de la familia, de la casa, y no de la iglesia y no de la escuela. Amén. Ujú. ¿Ok? Amén. Los niños aprenden en casa. Sí, Señor. La instrucción se da en casa. Ujú. En la escuela ellos obtienen conocimiento, Ujú. pero sabiduría e instrucción en casa. Así es que instruye al niño en su camino. ¿Qué significa esto de en su camino? Sí. No significa que es un sitio pavimentado o sin pavimentar, que va a caminar, sino que va a ser su vida, Su vida. Ujú. su vida, ¿no? Con el Ujú. Señor. Instruya al niño en su camino y aun cuando fuere viejo. no se apartará de él. ¿Ya? Quiere decir que ese niño va a hacer lo mismo que le hicieron a él. Va a estar educando a otras personas. ¿Por qué razón? Porque esa sabiduría va a ser conocimiento que le va a llevar a la prudencia. Un conocimiento que le va a dar la habilidad para poder ser un buen maestro también. ¿Qué les parece? Ujú. Amén. Bendito sea el Señor. Pues una educación adecuada consiste en lo siguiente. Es el proceso de impartir conocimientos y experiencias, que eso es lo que nos dice el capítulo 1 en el versículo 2. El proceso de impartir conocimientos y experiencias. Hay cosas que nosotros aprendemos leyendo libros. Eso nos hace a nosotros un bookworm. Yo soy un bookworm. Hay muchas cosas que he aprendido por la lectura, por el estudio. Pero también hay otras cosas que uno aprende en el caminar en la vida. Ujú. Mientras uno va trabajando, mientras uno va conociendo a la gente, mientras uno va conociendo el lugar donde está, el entorno donde está trabajando, la comunidad donde está trabajando, la cultura de los que viven cerca de nuestro entorno. Mientras uno va teniendo ese conocimiento, va teniendo unas experiencias que marcan nuestras vidas. Y esas experiencias nos llevan a nosotros a poder educar a otros. Nos sirven a nosotros como una educación adecuada. La educación adecuada es el desarrollo de la autodisciplina bajo supervisión sabia, que es lo que nos dice el versículo 3. ¿La supervisión de quién? La supervisión del Señor. Porque todo lo que hacemos, lo hacemos como para el Señor, ¿verdad? Amén. Y lo hacemos bien, lo hacemos con excelencia. Con excelencia. No podemos nosotros, y esto pues yo siempre hablo del cuento de Caín y Abel para hablar de excelencia, porque Abel separó la ofrenda para el Señor, para el día de la ofrenda, para ese día que había que llevar la ofrenda al Señor. Abel separó su becerro, tan pronto nació, no, tú eres la ofrenda del Señor. Además, le puso ese nombre. Es como yo cuando criaba gallinas, una se llamaba fricasé, otra se llamaba arroz con pollo, otra se llamaba pollo frito. Pues entonces, Abel le puso por nombre, Abel le puso por nombre a aquel becerrito, le puso por nombre ofrenda. Porque ese era dedicado para el Señor. Y la mejor comida, el mejor trato, al animal que más cuidaba era aquel animal que iba a ofrendar al Señor. Pero sin embargo, Caín, que era agricultor, Caín se olvidó y quizás los negocios de él, estar vendiendo los frutos de la tierra y todo lo demás, lo tenían quizás un poquito apartado de lo que era el servicio al Señor. Y cuando llegó el día de la ofrenda, le agarró el primer matojo que encontró y fue donde el Señor a llevar la ofrenda. Y dice la palabra
que al Señor le agradó más la ofrenda de Abel que la de Caín, ¿no? Y ahí vemos un contraste en la excelencia. Los dos ofrendaron, los dos llegaron delante del Señor, pero uno llegó con una ofrenda, con una ofrenda a media, digo yo, algo que se encontró por el camino, Sí. algo que quizás lo hizo por salir del paso, mientras que el otro tenía una vida devocional completa dedicada al Señor. Y eso es lo que hace la educación adecuada en nuestra vida. Nos da a nosotros esa autodisciplina que nos enseña, bajo la supervisión del cielo, bajo la supervisión del Señor, nos enseña a nosotros cómo nos vamos a comportar en esta vida, cómo vamos a hacer las cosas. Por eso es que la palabra nos dice a nosotros que nosotros somos cartas abiertas, que nosotros tenemos que cuidar sobre todo nuestro testimonio. ¿Ok? Nuestro testimonio. Es más, que nuestra predicación se parezca a nuestro testimonio donde quiera que vayamos. Amén. Bendito sea el Señor. Esa educación adecuada es la utilización de la información adquirida del pasado en forma positiva y productiva. ¿Qué tú vas a hacer con toda esta información que te están dando en toda tu vida? Pues mira, tú la vas a ir filtrando, tú la vas a ir archivando, tú la vas a ir colocando en lugares donde luego la vas a utilizar en el momento adecuado, con la gente adecuada, para tú poder ser efectivo a la hora de utilizar esta información. ¿Ok? Es lo que hacemos nosotros en la academia. En la academia como profesores, pues, ¿qué es lo que estamos haciendo? Pues mire, es posible que yo pueda hablar de mis experiencias y pueda yo hacer un trabajo solamente de aquellas cosas que yo he aprendido por mi experiencia, pero también me he dedicado a hacer investigación de lo que otros piensan con relación al tema que yo estoy hablando. Por consiguiente, parte de esto que estoy trayendo en el día de hoy viene del comentario Mundo Hispánico. ¿Y dónde encuentro yo el comentario Mundo Hispánico? En la colección Logos, que es una colección de una plétora de trabajo académico y de trabajo en Biblia, que usted puede comprar, bajarlo a su computadora y utilizarlo donde quiera que usted vaya. Y nosotros tenemos que saber también utilizar esas herramientas. Esas herramientas, caramba, Salomón no tenía eso cuando escribió el libro de Proverbios. Es más, quizás él mismo ni lo escribió. Quizás lo escribió un amanuense, un secretario. ¿Comprenden? Pero nosotros tenemos esa facilidad, y ahora en el siglo XXI, usted no tiene ni que siquiera saber escribir, ¿sabe? ¿Sí? Usted le oprime el dictágrafo a la computadora y usted le empieza a hablar y la computadora empieza a escribir. Y luego, ¿qué usted hace? Luego, como usted es sabio, usted va a la parte superior derecha de su hoja Word, Microsoft Word. Muchas veces está a la parte superior derecha o a la parte superior izquierda y oprime el editor, y el editor le dice dónde están todos los errores. Y cuando usted oprime sobre los errores, se los corrige automáticamente. Y le dice, y cuando usted oprime nuevamente la tecla de editor, le dice que su trabajo está a un 100%. Mire, usted tiene un trabajo bien hecho, y usted lo presenta. Porque usted sabe utilizar las herramientas, eso es parte de ese conocimiento. Ahora también, la educación adecuada es el fomento de la justicia, equidad y derecho. ¿Ok? Justicia, porque vamos a hacer aquello que es justo, aquello que es noble, aquello que es bueno. ¿Ok? Equidad, porque nosotros vamos a colocarnos en un nivel donde vamos a estar nosotros trabajando con personas, digamos, en las iglesias, trabajamos con personas de distintos niveles académicos. Yo no puedo dar una conferencia en una iglesia utilizando palabras grandilocuentes. Ahorita me zafé y hablé en griego, pero hice la explicación, ¿no? Hice el disclaimer, o sea, que hay que hacerlo porque eso es parte del trabajo de investigación. Pero entonces tenemos nosotros que buscar esa equidad, esa igualdad y también el derecho. ¿Cuál es el derecho que nosotros tenemos en la vida? Hábleme de algunos derechos que tenemos. Tenemos derecho a la felicidad, Sí, a la vida, a la educación, a la salud. A la salud, ¿verdad? Yo no puedo violentar esos derechos a la hora de impartir conocimiento, como muchas personas abusan de eso, y máxime
en las redes sociales. Ya ustedes saben que estoy en contra de ellas. O sea, no las uso porque hay mucha basura en ellas. Mucha gente lo utiliza con Con el fin. con los fines incorrectos. Pues esa educación también nos lleva a nosotros al provecho de la sagacidad, prudencia y sabiduría. Ahora, mire esta joya bíblica. El temor de Jehová es el principio del conocimiento. Los insensatos desprecian la sabiduría y la disciplina. Y búsquese para que usted vea. Todos aquellos que están pataleando, gritando, discutiendo, busque para que usted vea cuál es su condición. Sí, eso es así. ¿Ah? Busque para que usted vea cuál es la condición de esa persona. Una persona que es disciplinada, una persona que es entendida, una persona que se sabe someter a la admonición de quien lo preside, es una persona que ese principio del conocimiento lo ayuda a poder vivir en el temor del Señor. Eso es. Lo dijo el mismo Salomón en Coelet, en el libro de Eclesiastés. Dice, este es el discurso final. Teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque ese es el todo del hombre. Eso está en Eclesiastés capítulo 12, versículo 13. Y es así, ¿ok? Hasta ahora, ¿alguna duda, pregunta, comentario? No. Chismes, chistes. Ya sabía, yo decía, no he dicho chiste. Sí, chisme, chiste, una queja. Un anuncio comercial, algo de Mira, para cuando vayan a levantar la mano, usted levanta su mano derecha y con la mano izquierda señala para avisar que usted quiere hablar. No, porque la pastora se ríe, pero es porque usted levanta la mano y a lo mejor que tiene un tic nervioso. ¿Ok? A lo mejor que tiene un tic nervioso, pero como usted insiste, ¿ve? Usted quiere hablar, pues entonces yo le garantizo que cuando usted haga esto, suceden dos cosas. O se ríen de usted o le dan la palabra. Junior, Dios te bendiga, negro. Amén. Pues, ¿algunas dudas, preguntas hasta ahora? Por favor. No. Preguntas. No. Continúa, estamos escuchándole. Okay. Pues vamos a ver otras verdades prácticas. El origen de la sabiduría es ¿quién? Dios. Jehová provee el conocimiento y la inteligencia, que eso es su base. Eso lo encontramos en el capítulo 1, versículos 6 y 7. ¿Ok? Y muchas veces cuando estudiamos, digamos, yo como teólogo, pues tuvimos una discusión acerca de Pentecostés, acerca del pentecostalismo, y entonces la gran mayoría de los teólogos están de acuerdo que la iglesia pentecostal o que el pentecostalismo comienza el día de Pentecostés en el aposento alto, en el capítulo 2 del libro de los Hechos. Yo discuto eso. En Génesis 1:1. Yo digo que un poquito más antes de Génesis 1:1. Ok. Nace en la eternidad. Amén. Porque nace de Dios, quien es eterno. Entonces, el mensaje de Pentecostés lo vemos en Joel capítulo 2, versículo 24, Antiguo Testamento. Y unos 400, 700 años después, entonces en el aposento alto es el cumplimiento del bautismo con el Espíritu Santo. ¿Ok? Para mí comienza en la eternidad, porque todo comienza con Dios. Amén. Todo comienza con Dios. Pues el origen de la sabiduría pues comienza también con Dios. ¿Ok? Pues nosotros no podemos ser... ¿Cuál es el proverbio favorito tuyo? Proverbio 5. 2 a 5. No. Con Proverbio 5, 6. 4. No, 3, 5, 3. Proverbio. Dígalo en inglés. 3, 5, 6. Dilo en inglés. Trust in the Lord with all your heart, lean not to your own understanding, but in all thy ways acknowledge him, and he will direct your path. Proverbs 3, 5, and 6. O sea, En Proverbio inglés, 3, habla inglés. 5 y 6, ¿ok? Pues Proverbio, ese libro de Proverbio es el favorito de mi esposa. ¿Por qué razón? Porque quien le ha dado la guía desde que ella conoció al Señor, porque el conocimiento que ella obtuvo lo tuvo de parte del Señor, de parte de Jehová a los 15 años de edad. ¿Ok? Cuando ella tenía 15 años de edad, cuando estaba en una edad
que ella podía irse al baile, podía irse a la fiesta, podía irse a hacer cualquier otro tipo de actividad de juvenil. Ella decidió servir al Señor. Y así como dice el proverbio, fíjate en Jehová. Eso lo dice Reina Valera, fíjate. Otras versiones dicen otra cosa. Pero vemos que el conocimiento viene del Señor. El propósito de la sabiduría, ¿cuál es? Enriquecer la vida para protegernos de peligro en el camino. ¿Ok? Para protegernos de peligro en el camino. Y esto, nosotros lo vemos a diario en nuestras vidas. Yes. ¿Ok? El resultado de la sabiduría entonces es ayudarnos a ser fructíferos en nuestra manera de vivir. Por eso es que donde quiera que vamos, como dije anteriormente, somos cartas abiertas, y por eso es que cuando llegamos a un lugar donde las personas nos miran de arriba abajo, este tiene que ser cristiano, oiga, usted puede orar por mí. Y yo le contesto, no, yo no puedo orar por usted, yo puedo orar con usted, usted también tiene que orar. Amén. Yo no voy a orar por usted, porque usted tiene que orar también, ¿no? Pero son 3 las decisiones sabias que todo creyente debe tomar a la luz del capítulo 2 del libro de Proverbios. ¿Ok? Y estas 3 decisiones, número 1 es elegir la sabiduría como compañera constante en la vida. Eso usted lo encuentra en el capítulo 2, versículos 10 al 11. La segunda es liberarse de las corrupciones, versículos 12 al 15. El versículo 12, el camino malo. Lo conocemos, ¿verdad? ¿Cuál es el camino malo? La bendición. Al final. ¿Ok? Recuerde que fuimos dotados desde el jardín del Edén con un libre albedrío, ¿no? El libre albedrío no es para escoger entre el bien y el mal. Porque digo yo que un Dios santo no nos puede dar a nosotros la oportunidad para escoger el mal, sino que es para que nosotros libremente escojamos hacer su voluntad. Y por consiguiente, si conocemos hacer la voluntad de Dios, conocemos cuál es a no hacer la voluntad de Dios. Yes. Y tenemos nosotros para escogerlo. ¿Qué camino vamos a escoger? Pues mira, el camino que nos lleva a nosotros a estar en la voluntad de Dios. Yo no le voy a llamar bueno, yo no le voy a llamar malo, yo no le voy a colocar ningún tipo de etiqueta al camino, sino que usted como cristiano, si usted lee la Biblia, si usted ora, si usted se para para el Señor, si usted asiste a la iglesia frecuentemente, si usted vive una vida piadosa, bendito sea el Señor, usted va a tener la oportunidad de ir caminando en ese camino que le agrada a Dios. Amén. Hacer lo contrario es pecado. ¿Ok? Pues también debemos librarnos de las palabras perversas. Y aquí yo no estoy hablando de hablar un lenguaje, bueno, también se puede decir de no hablar palabras obscenas, pero tampoco hablar palabras que infundan a otra persona, vamos a decir, ¿cómo que te gusta ese lenguaje, Juan Pablo? Fatuo, que no sea fatuo, es que dice la Biblia. Que no le diga fatuo al otro. Insensato. Sí. Fatuo, sí. ¿Sabes? Que, por ejemplo, que yo para herirle los sentimientos a una persona utilizo palabras grandilocuentes, pero lo que estoy diciendo es hiriendo a esa persona, menospreciando a esa persona. No estoy usando palabras obscenas, estoy usando palabras que suenan bonitas, pero la persona a quien se la dirijo se está sintiendo mal. ¿Ok? Y tenemos que tener cuidado con ese tipo de vocabulario. ¿Ok? Oíste que fue dicho, así adelante. ¿Viste que funciona? Sí, just in case. Sí, yo en eso está bien interesante, pero también yo pienso que también hay que ver, porque cuando tú estás hablando con una persona, depende del oyente, porque a veces el oyente tiene unos traumas que entonces lo coge personal y piensa que uno está haciéndolo para humillarlo, y en realidad lo que está dando uno un consejo.
Pero la Biblia, fíjate, nos llama a nosotros en el capítulo 5, versículo 23 en adelante, el libro de Gálatas, a que nosotros practiquemos el fruto del Espíritu. Yes. Amén. Adelante. Yo tengo un ejemplo, por ejemplo. Me imagino que usted lo que quiere decir es como las personas que hablan, que como yo que soy inmigrante y aprendí inglés aquí y que alguien venga a hablarme inglés, y yo hay cosas que yo no entiendo, porque esa no es mi lengua. Yo aprendí inglés aquí en Estados Unidos. Y hay veces, a mí no me hace sentir mal, pero hay personas que sí se sienten mal, porque si tú sabes que esa persona es de habla hispana, ok, ella puede tener algún conocimiento del inglés, pero tú no le puedes venir a estar hablándole en inglés, cosas así, porque la vas a confundir porque es que no sabe, la hace sentir mal. Más o menos lo que usted quiere decir así. ¿Me da permiso para hablar sobre la inmigración? Ajá. Estamos en un grupo donde quizás habemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 puertorriqueños, ¿ok? Si ustedes son puertorriqueños, Yeah. ok, solamente usted es inmigrante, ¿verdad? Entonces yo hablo con el grupo y yo le digo, estas instrucciones son solamente para aquellos de los que son de aquí. Los que no son de aquí no necesitan escuchar. Ay, santo padre. ¿Tú te imaginas una cosa así? Bueno, Ay, horrible. Horrible. No soy de aquí. No, pero por eso digo, pero yo estoy diciendo, El ejemplo. yo no te estoy insultando directamente, pero estoy utilizando palabras perversas. Sí, bendito Dios. Eso está bien feo, de verdad. Horrible. A mí me ¿Qué cae. sucedía en la iglesia de Corinto? En la iglesia de Corinto, capítulo 11, de versículo 27 en adelante del libro de 1 Corintios. Pablo notaba que la iglesia de Corinto, cuando estaban celebrando la cena del Señor, que no era nada más y nada menos que un convivio, ellos allá estaban comiendo pupusas, estaban comiendo tamales, estaban comiendo taquitos, estaban comiendo arroz con gandules, perdiz de cerdo, sí, estaban comiendo ¿cómo se llama? Baleada, pero qué mala bandeja paisa. Sí. O sea, Sí. ¿sabe? Ellos tenían un convivio, pero ¿qué era lo que sucedía en la iglesia de Corinto? Los ricos iban por una esquina y menospreciaban a los pobres. ¿Y qué le dice Pablo? Miren que eso yo no lo voy a alabar, porque yo aprendí del Señor lo que ahora le voy a enseñar. Que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan y dando gracias le dijo, tomad y comed, esto es mi cuerpo. Todos. ¿Entiendes? Le dio una enseñanza para que aquel pueblo pudiera trabajar en comunidad. Ujú. Para que la sabiduría de aquel pueblo se pudiera expresar en comunidad. ¿Ok? No para que se despreciaran unos u otros y comieran y dice, mire, para eso ustedes tienen que ir de casa para que coman y beban. Ujú. ¿Comprende? Pero cuando estamos en comunidad, tenemos la misma palabra, dice, todo lo tenemos en común. Ujú. Por eso es que en el Evangelio no hay ni judíos ni griegos. Ujú. Como Pablo le decía a la iglesia de Roma, no hay ni judíos ni griegos. Todos somos iguales y todos nos tenemos que tratar igualitos. Igualitos. Yes. Amén. ¿Alguien más? Amén. Yeah. Yes. Eso, funciona. Dicho sea de paso, voy a cobrar por cada vez que lo use. Mire, tenemos que librarnos de los caminos tenebrosos. De los caminos tenebrosos. Nosotros no tenemos que buscar nada después que se acabe el culto en la Teresita. Buen ejemplo. No. Ah, la Teresita. La Teresita, el restaurante ahí en la Columbus. Yeah. En la Columbus que está, sí, en la Columbus, sí. Sí. Bueno, Estoy bueno. anticipando por donde yo voy después. Bueno. O sea, nosotros tenemos... ¿Cómo es que dice el refrán? Dime con quién anda Dile quién y eres. te diré quién eres, ¿no? Por ejemplo, en el caso mío, yo siempre cuento este testimonio, el Señor me limpió del alcoholismo. Yo un día iba a ir a emborracharme como todos los días, tenía por costumbre, y en la cantina allá en Buffalo, New York, en la cantina donde yo iba, el cantinero me tiró una cerveza y esa cerveza yo la agarré, la abrí y bien goloso me tiré un buche de ella y aquello me supo podrido en mi boca. Yo no sabía que una cerveza se podía fermentar de esa manera.
Pero aquello me supo podrido, tuve que tirar esa cerveza y con la misma irme de vuelta a mi apartamento, y allá en mi apartamento comencé a llorar y le dije al Señor, encárgate de mi vida porque yo no puedo más. Qué lindo. Y desde ese día en adelante, el Señor me limpió todo apetito que yo tenía por el alcohol. Por consiguiente, ya no fumaba, ya no visitaba cantina, ya no visitaba baile ni nada de eso. El Señor transformó mi vida instantáneamente. Sí. Hay otros que lo pasan por un proceso, tenemos que entender eso. Pero en el caso mío fue instantáneo. Amén. Imagínense que usted me ve a las 2 de la mañana frente a una cantina caminando y que yo me doble y que agarre una lata que está tirada en la carretera y quiera llevarla a la basura, pero pasa alguien, siglo XXI, El hermano con una... Pastor Santos, a las 2 de la mañana frente a tal sitio con una cerveza en la mano. En el malecón de Naguabo, bebiendo cerveza. Sí, no, pero yo soy un buen ciudadano. Amén. Yo soy un buen ciudadano, yo quiero que mis carreteras estén limpias. ¿Ah? ¿De qué pasó? Se dañó mi testimonio. Adiós, ese no fue el que limpió. El pastor Santo, adiós, mira, cayó de la gracia el pastor Santo. Sabía que el pastor Santo le quitaron las credenciales porque estaba borracho. Mira, al que encontraron al pastor Santo fueron pues de 7 días y 7 noches borrachos, lo vieron 7 días y 7 noches borrachos. Y por ahí siguen aquí viendo, por eso es que no me gustan las redes sociales a mí. Sí. Y para hacerlo más bonito andaba con el pastor Juan Pablo. O yo, pastor, para hacerlo... curioso entonces que tú hacías en la calle a las 2 de la mañana. Acababa de salir, vigilia. Del hospital de ver un enfermo. Le estaba orando por un enfermo a esa hora. No, y para que, Había vigilia. para que el chisme sea más chévere, y andaba con el pastor Juan Pablo. Vamos a meterle usted también en el No, es guiso. para que Juan Pablo se llevó el carro más adelante. Pero usted entiende lo que es andar por caminos tenebrosos, ¿no? Los que se alegran en hacer lo malo. Y esto me gusta, como lo dice Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante. Alguien que me lo lea, por favor. Romanos capítulo 1, versículo 18 en adelante hasta el 32. ¿Qué? 18 Romanos 1, hasta el 32. del 18 al 32. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tiene excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombre corruptible, de aves, de cuadrúpedos y de reptiles. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonran entre sí sus propios cuerpos, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el
que es Contra contra la naturaleza. naturaleza. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se escondieron en su Encendieron. se encendieron en su lascivia Ujú. unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada Bendito Dios. para hacer cosas que no convienen, estando atestados De de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, Santo. desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes, habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, Bendito Dios. no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las No practica. Bendito sea el Fuerte, Señor. Santo Padre. ¿Ah? ¿Cómo? Sí, fuerte, fuerte, fuerte. Entonces nos damos cuenta de que estos de los proverbios nos enseñan a nosotros a vivir una vida más recta. Porque el hombre del siglo XXI está viviendo toda esa lista que dice Sí, Romano. eso es así. ¿Ok? Yeah. Y no es solamente que las viva, porque dice, no, yo no estoy metido en eso, pero te complace con lo que lo hacen. Exactamente, lo apoya. Te apoya a los que lo hacen. Ujú. ¿Entiendes? Y nosotros como iglesia, no es que nosotros vamos a llegar con fotutos y pancartas y con cacerolas, de estar haciendo piquetes, de estar haciendo protestas cada vez que... No, simplemente cuando vemos una situación como esa, digamos un acto lascivo, hombre con hombre, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? ¿Qué sucedió en el capítulo 8 del libro de San Juan? Le llevaron una mujer que fue sorprendida en el mismo acto de adulterio. Adulterio se comete cuando un hombre y una mujer entran en una actividad sexual cuando ambos son casados. ¿Ok? Pues aquella mujer la sorprendieron en el mismo acto de adulterio. Y fíjense los charlatanes aquellos como son, porque querían probar a Jesús a ver lo que él decía. Y entonces no le trajeron al hombre, le trajeron a la mujer. Y el Señor sabía de que ella era culpable. Pero como aquellos eran unos charlatanes, pues le dice, pues esto es fácil. Ustedes dicen, porque ellos dijeron, la hemos sorprendido en el mismo acto de adulterio, a esta mujer hay que matarla a pedradas. Hay que matarla a pedradas. Y él dice el Señor, pues está bien, está bueno, vamos a tirar piedra aquí, vamos a hacer un party de tirando piedra. Pero que sea libre de pecado, que tire la primera. ¿Ah? No, pero recuerden, Jesús era sin pecado, pudo haberla tirado. ¿Ok? Entonces ellos comenzaron a soltar. La Biblia mía dice, desde los más viejos hasta los más chicos empezaron a soltar las piedras. Y quedó en escena solamente la mujer y Jesús. Y aquí viene la parte que nos ayuda a nosotros a entender lo que dice Proverbios. ¿Ok? Jesús le pregunta a ella, ¿dónde están los que te acusan? ¿Ok? Está utilizando un acto forense, un acto que se utiliza en la corte. Si no hay acusación, no hay delito. ¿Ok? ¿Dónde están los que te acusan? ¿O no están? Dice ella, no están. Y el Señor le dice, ni yo tampoco te acuso. ¿Comprende? Él pudo haber hecho una acusación con ella porque él tenía evidencia de que aquellos hombres testificaban de que la sorprendieron en el mismo acto de adulterio, habían testigos. Pero como no había acusación, no había delito. Y él le dice, vete y no peques más. De ahí sale el refrán, borrón y cuenta nueva. No, mentira. Mentira, eso borren, eso no sale de ahí.
Pero entonces vemos cómo nosotros actuamos en sabiduría en esas cosas que quizás son pecaminosas, ¿verdad? Están mal delante de la presencia del Señor, pero nosotros como cristianos tenemos que saber actuar de una manera distinta. Eso es lo que nos está diciendo el libro de Proverbios. Nos está diciendo que nosotros tenemos que vergar con las corrupciones, tenemos que trabajar de esa forma. Nos dice que debemos rechazar las mujeres engañosas porque ellas halagan con palabras persuasivas, animan a dejar al compañero, se olvidan del pacto con Dios y llevan a la perdición. Mire, para los hombres que están aquí reunidos, si usted quiere ser mujeriego, usted tiene que tener buena memoria y buen dinero. Bendito Dios. Para pagar los saltajes. Sí, porque imagínese, ¿cuántas veces usted tiene que mentirle a su cónyuge cuando está en un acto como ese? De infidelidad. ¿Ah? Siempre. Sí, tiene que tener buena memoria. Yo no lo pagué. Para que no me descubran. Sí, Eso es cierto. No lo había visto de esa forma. sí, tiene que tener buena memoria y tener buen billete. Porque a una mujer no se halaga porque uno sea alto, experto, así, un buen ejemplo como yo. ¿Sabes? Mira la esposa cómo hace. Sí. No, nosotros caemos por los encantos de las mujeres, la mujer cae por la vanidad. ¿Ok? A la mujer se le conquista con regalos. ¿Ok? Se le conquista con flores, con joyas, con llevarlas a comer. ¿Ah? Sí, con pagarle los gustos. Sí. Sí, no, pues entonces no, pues hay que ver eso, como nosotros como cristianos, dentro de la sabiduría que el Señor nos ha dado, vamos a trabajar con esas situaciones en la vida. Que la palabra nos lo está diciendo, nos está dando a nosotros, nos está diciendo cómo es que se comporta aquella persona indisciplinada, ¿ok? Ahora, hablamos de cosas negativas, vamos a hablar de tesoros ahora. Tesoros que todos podemos alcanzar. Pues mire, los tesoros de la sabiduría y la inteligencia, el tesoro de la largura de vida. ¿Quién quiere morirse hoy? Levante la mano. El tesoro de la provisión sobrenatural de nuestras necesidades. El Señor nos provee. No estoy trabajando, no estoy devengando ningún salario, no estoy trabajando, y en mi casa hay paz, en mi casa hay comida, es más, compramos casa sin dinero, y eso se lo estoy diciendo cuando pastoreábamos allá en Georgia. Yo estábamos trabajando en una agencia, mi esposa y yo, en una agencia haciendo préstamos, y aquella dueña de aquella agencia se desapareció por allá por Pensilvania y no aparecía dinero en mi casa. Pero el Señor hacía provisión. Había provisión para nosotros. Tuvimos que acogernos para no perder la casa, tuvimos que acogernos a la ley de modificaciones de préstamos. Y nos tuvimos que declarar en bancarrota para defender la casa. Porque el banco nos dijo, bueno, pues si ustedes no tienen los ingresos, nosotros no podemos hacer nada más por usted. Usted tiene que entregar su casa o venderla. Y yo le dije al banco, no se te olvidó una tercera alternativa, yo me puedo declarar en bancarrota y tú no me tocas. Exactamente. Entonces me declaré en bancarrota, hicimos un Chapter 13, que es el capítulo de reconstrucción, y entonces le pagábamos un síndico y pagamos todas las deudas de nosotros, las pagamos a través de un síndico. ¿Qué nos costó eso? Nos costó que tuvimos que estar un tiempo, luego que se arregló la situación del ingreso y todo lo demás, teníamos ingreso pero no teníamos crédito, pues el crédito estaba dañado. ¿Ah? Pero aprendimos nosotros, ¿qué aprendimos nosotros con eso? Aprendimos prudencia, aprendimos a vivir hasta donde nos alcance la sábana, aprendimos nosotros a poder hacer provisión para el día malo.
Que muchas veces no tenemos estos tesoros, nosotros no los podemos obtener porque vivimos día tras día como si mañana fuera el último día. Pero no, la palabra nos dice a nosotros que vamos a tener largura de años. Amén. Y en nosotros también se cumple el primer mandamiento con promesa. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Sí? Y yo honro a mi suegra, que esté bien conmigo. Pues hay 5 advertencias en estos libros, en estos de Proverbios, 5 advertencias para el que es sabio. Capítulo 3, versículo 27 al 31. No negarse a hacer el bien si tenemos poder de hacerlo. No postergar un servicio al necesitado. No intentar mal contra el prójimo. No entrar en pleito sin razón y no envidiar al hombre injusto. Ahí se supone que hubiesen levantado manos y hubiesen discutido este tema, ¿no? Porque estamos viviendo en un entorno donde hay mucha gente con necesidad aquí. Es más, pastor, ¿cuántos centros de ayuda al indigente hay aquí en esta área? 4. Y el pastor fue a la legislatura de Tampa a decirle, mire, yo quiero que se acaben esos centros, que los acaben. Sí, porque yo quiero que se acabe la pobreza aquí. ¿Y qué le dio la legislatura? No, es que vienen fondos federales, tenemos que mantener los indigentes. Tenemos que tener indigentes para que seguir recibiendo. Adelante, pastor. Sí, yo estaba indicando la semana pasada que, aunque al leer estas lecciones parecen ser simples y prácticos, pero estamos hablándole al hombre espiritual. O sea, porque uno viene al Señor, si no es nacido en el Evangelio, uno viene al Señor con sus experiencias. Ya ciertas cosas están planchadas. Pero el punto del proverbista es vivir una vida agradable a Dios. Entonces, pues, esto me lleva a mirar mi vida. Y hay mucho ajuste. Voy a encontrar que hay mucho ajuste que hacer. Porque ya cuando uno viene adulto al Señor, pues, cronológicamente adulto, pero espiritualmente uno es un niño. Y eso suena un poquito degradante, especialmente si tenemos un ego alto, pero aceptar que en el Señor somos niños, y esto es aprender del nuevo. Y una de las cosas que la Biblia nos enseña a nosotros es que no somos perfectos, de que nosotros podemos tropezar y caernos como cristianos. Pero ¿qué nos dice 1 de San Juan capítulo 1 versículo 9? Que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Okay, dice Romanos capítulo 6 versículo 23 que la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es salvación y vida eterna. Dice en el capítulo 5 del Evangelio de la primera carta de San Juan, dice que el justo no peca, pero si pecare, abogado tenemos para con Dios a Jesús el justo. ¿Qué es lo que nos está diciendo la palabra? De que aun si nosotros cometiéramos pecado, si nosotros tropezáramos, si verdaderamente estamos en esa conexión con el Señor, tenemos provisión para salvación en nuestra vida. Pero tenemos que arrepentirnos, tenemos que humillarnos delante del Señor. Y eso fue lo que no hizo Satanás. Eso fue lo que no hizo Saúl. Eso fue lo que no hizo, o que lo hizo mal, Judas. Y digo Judas que lo hizo mal porque Judas se arrepintió, pero se arrepintió donde los sacerdotes, tenía que arrepentirse donde Jesucristo. Cuando él fue donde los sacerdotes con las 30 monedas de plata, los sacerdotes le dijeron, chacho, bota eso, nosotros no queremos eso. Y entonces tuvo él que ir al campo que habían comprado, y allá entonces murió. Judas murió. No, machucado, porque dice que murió partido en dos con las tripas por fuera. Sí, con las tripas por fuera dice machucado. Eso es lo que dice el libro de los Hechos, en el capítulo 1.
Es que dicen que se ahorcó. Dice no, como que se cayó y se explotó. Exacto. ¿De dónde se cayó? De los pies. No, él iba a ahorcarse, pero Él parece... dice que se cayó y se explotó. Sí, se cayeron, se le Sus reventaron vísceras las se vísceras. Dice vísceras, dice en la Biblia que yo leo. Dice vísceras. Pero el asunto es que estos tres personajes se arrepintieron o no se arrepintieron delante del Señor por su soberbia. Porque, como dice el pastor, como esto es un asunto espiritual, muchas personas dentro de ese ámbito espiritual, su ego sube tanto que ellos dicen, no, yo no necesito de Dios. Y comienzan con la apostasía. Yes. Que la apostasía es la separación de Dios. Luego la apostasía lo lleva a la soberbia. Que la soberbia entonces lo lleva a ellos al pecado imperdonable, que es adjudicarle los hechos de Dios, decir que son del diablo. Y ya cuando se llega a ese estatus de soberbia, es porque ya no hay vuelta atrás. Ya no hay vuelta atrás. Por eso es que la Biblia habla de tres personajes que han sido que han sufrido de esa manera. Sin embargo, nos habla del rey David, que el rey David cometió los pecados en ristra. Sí, el primero que cometió fue la desobediencia. Él suponía que estuviera en la guerra, pero llamó enfermo. Sí, llamó enfermo, sí. Sí, llamó enfermo y se quedó en el palacio. Entonces en el palacio se puso a navegar en su computadora. Pero así mismo, como él estaba navegando en su computadora, la vecina de al lado estaba teniendo una comunicación por Zoom con el esposo que estaba en la guerra. Porque ella utilizaba el wifi del palacio. ¿Sí? Y entonces, ¿qué sucede? Cuando terminó la comunicación, en vez de ella apagar la computadora, apague la computadora cuando usted termine de trabajar, salve sus trabajos y apáguela. Pues ella no la apagó, ya la dejó encendida con la cámara prendida y se fue a bañar. Y entonces la señal se cruzó al palacio y el rey la hackearon. El rey la vio y como era el rey, pues la mandó a buscar. La mandó a buscar, ¿entiendes? Y ustedes saben que el pecado a los 9 meses aparece. Sale a la luz. Sí, sale a la luz el pecado a los 9 meses. Pues entonces, ¿para qué sucede? Que cuando sucedió eso, ella fue y le dice al rey, estoy preñada. Ay, qué bueno, qué lindo, y esto y lo otro, no es que es tuyo. Pues espérate, esto es un problema. Esto es un problema. Entonces le manda un email allá a donde está la guerra, le manda un email al general del ejército, le dice, mándame de vacaciones Urías inmediatamente, dale inmediatamente vacaciones, lo quiero aquí en Palacio mañana. Pues entonces viene Urías y como es un buen soldado, un soldado fiel, en vez de irse a la casa con Betsabé, se queda a la puerta del palacio. Sí, y David, y entonces, mira cómo son los pecados en ristra. Pues David dice, espérate, este tipo va a haber que emborracharlo, va a haber que meterle algo en el cuerpo para que este tipo se vaya a dormir con su mujer. Pues ese nene no me lo pueden achacar a mí. Pues entonces con todo y que comieron y bebieron, el hombre en la puerta del palacio. Pues entonces, pues entonces volvió otra vez otro email. No, esta fue por texto que le mandó al general y dice, mira, manda a buscarlo y mételo donde está la bala viva. Y allá murió Urías. Pues entonces viene Natán y le hace el cuento de la corderita. Yo no voy a hacer el cuento de la corderita aquí. La cuestión es que David se indigna por el cuento que le dice Natán a él, el profeta, y él le dice, ese hombre eres tú. Salmo 51, versículo 10 al 12 dice, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti ni quites de mí tu santo espíritu. Muéveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Qué lindo, ¿verdad? David era un hombre conforme al corazón de Dios porque tenía la capacidad de arrepentirse. 2 minutos. Tiene la capacidad de arrepentirse. Esta clase está muy buena para que se acabe, pastor, podemos seguir. Así es que, vamos a ver, escoge el camino. Las características del camino humano incluyen la incertidumbre, la atracción carnal y la oscuridad. Las atracciones del camino de luz incluyen la seguridad, la honestidad
y la compañía divina. Déjame buscar al final aquí, el final del capítulo 9. Oh, ese no. 7 columnas de la sabiduría. Ama la belleza de la creación humana. Haz preparativos como anfitrión generoso. Administra con eficacia. Ejerce compasión hacia los desafortunados. Aconseja al fracasado. Evita ser avergonzado y favorece al sabio. Si nosotros entendemos y leemos con detenimiento este libro de Proverbios, tenemos una clave para poder vivir una vida agradable delante del Señor y delante de nuestros semejantes. ¿Preguntas? No. Sí, claro. Thank you so much. Si no hay preguntas, pues colorín colorado. Gracias. Tremendo, de verdad. Yo venía, hermanos santos, Amén. les enseñanza tan gloriosa de los primeros 9 capítulos de Proverbios. ¿Cuánto lo entendieron? ¿Me pregunta? Sinceramente. Algunos que han comprado el libro La lectura eficaz. El Señor les de la bendiga. Biblia. Ya me despido de ustedes. Bendiciones. So, para hoy queríamos, vayan